Estoy agradecido por ustedes y me complace pasar algunos minutos en su compañía. Me siento agradecido por Chad y su talentoso y dedicado equipo que trabajan tan diligentemente para ayudar en la obra del Señor. Es una bendición tener con nosotros a la hermana Bingham, y aguardo su mensaje con mucho interés. Ella es una líder potente e inspiradora y agradecemos que preste servicio en la mesa directiva de educación de la Iglesia. Al estar considerando cambios importantes en seminario e instituto de religión, también he reflexionado en los cambios a través de la historia de la educación de la Iglesia. El otro día empecé a hacer relación con lo que estaba sucediendo en la educación de la Iglesia con mi propia historia familiar. Los padres de mi mamá se convirtieron a la Iglesia en Suiza siendo jóvenes adultos, así que por este lado de mi mamá, la generación de mamá fue la primera en cruzarse con la educación de la Iglesia. Algunos de los antepasados de mi padre fueron miembros de la Iglesia mucho antes de esa dispensación. Permítanme hablar de alguna información básica sobre algunos de ellos y también mencionar los esfuerzos en la educación de la Iglesia de esa época. Sarah Jane Angel, mi tatarabuela, era niña cuando su familia vivió en Kirtland, en Missouri, y en Nauvoo. Llegó al Valle del Lago Salado en 1848, siendo una jovencita de 14 años, y estudió en las escuelas de la comunidad que había en esos lugares. Jarvis Johnson, con el tiempo se casó con Sarah, vivió en Nauvoo cuando era adolescente. La formación académica que recibió tuvo lugar en las diversas escuelas de la ciudad. Y después de que los santos partieron de Nauvoo y se dirigieron al oeste, se alistó en el batallón mormón a la edad de 17 años. Siendo adolescentes y jóvenes adultos, Sarah y Jarvis recibieron estudios por medio de la iglesia y de personas que los ofrecían en su comunidad. Pero no había un sistema educativo como lo conocemos ahora. Grace, el hijo de Sarah y Jarvis, es mi bisabuelo. Se crió en Utah y fue a la escuela en un poblado llamado Hannahville. El edificio se utilizaba tanto para reuniones de la iglesia como para la escuela. Charlotte, que con el tiempo se casó con Grace, fue a la escuela en el cercano Colts Ford, un pequeño edificio de piedra. Era adolescente a finales de la década de 1870 y a principios de la década de 1880, unos años antes de que la iglesia abriera la mayoría de sus academias. A medida que más escuelas de las poblaciones llegaron a ser del gobierno durante la década de los 80, estas escuelas no podían enseñar religión. Esto produjo una expansión de academias patrocinadas por la iglesia después de que Grace y Charlotte habían terminado sus estudios. Ray dejó constancia de su propuesta de matrimonio a Charlotte, a quien llamaba Lottie, diciendo: la primera vez que la vi, ella iba conduciendo una carreta de venta ambulante. Su padre tenía una tienda enfrente de su casa. Se veía tan linda como una margarita. Después la conocí en un baile. Salimos por menos de un año y luego le pedí que me aceptara como esposo. Me dijo: ¿no te gusto? Le dije: sí me gustas. Nuestro compromiso duró 3 meses. Estoy seguro de que Grace no hubiera tenido éxito como autor de novelas románticas, pero Charlotte se casó con él y tuvieron 12 hijos. Uno de esos 12 hijos, Alphus, a quien llamaban Alf, es mi abuelo, quien asistió al colegio universitario Brigham Young en Logan, Utah. Mi abuela, Blanche, también asistió a ese colegio universitario, que era una de las academias de la iglesia. Cuando ellos asistieron, era como una combinación de escuela secundaria y colegio preuniversitario. En esas academias y los estudiantes se les enseñaba materias seculares y también religión, y tenían una amplia gama de actividades. Mi abuelo jugó en los equipos de béisbol, baloncesto, y mi abuela era saltadora de pértiga, garrocha. El primer seminario integrado comenzó en 1913 en Salt Lake City, y de allí el programa empezó a difundirse a otras ciudades. Después de que esos seminarios empezaron a demostrar que daban un buen fundamento religioso a los estudiantes que asistían a las escuelas públicas, la iglesia tomó la decisión de deshacerse de la mayoría de las academias, incluso del Colegio Universitario Brigham Young. A causa de ello, la siguiente generación de mi familia asistió a escuelas públicas y a seminario.
Bear, uno de los hijos de Alf y Blanche, es mi padre. Él recordó a sus maestros de seminario toda su vida. Mi madre, Winifred, también asistió a la escuela secundaria y a seminario y también recordaba a sus maestros. En 1926, el programa de Instituto de Religión comenzó en Moscú, Idaho, y en 1928 se estableció el segundo instituto en Logan, Utah. Mis dos padres asistieron a lo que ahora es la Universidad del Estado de Utah en Logan, en la década de 1940. Para ese tiempo, el programa de instituto estaba bien establecido en Logan y mis padres se conocieron por primera vez en una actividad social de instituto. Con el tiempo se casaron y después de su matrimonio en el templo de Logan tuvieron su recepción en el edificio de instituto. Yo me crié en Logan, Utah, y asistí a la misma escuela secundaria y al mismo seminario que mi mamá. También pasé parte de un año académico en Monticello, Utah, y estuve en la misma clase de seminario que una maravillosa chica, un año menor que yo, que se llamaba Jill. De hecho, todavía se llama Jill. Y aún cuando no estoy seguro de ser mejor que mi bisabuelo Reyes en el diálogo romántico, de todos modos, se casó conmigo. Asistí a seminario a fines de la década de 1960 y a principios de 1970. Fue en ese período que hubo una expansión inicial en seminario e instituto a diversas partes del mundo. Ya había algo de experiencia con las clases de seminario matutino y cierta experimentación con el estudio individual supervisado de seminario que hicieron posible dicha expansión a todo el mundo. Esos fueron tiempos difíciles para aquellos del sistema educativo. Procuraban adaptar programas que fueran establecidos para seminarios integrados y para institutos en campus universitarios a circunstancias muy distintas en cada lugar del mundo. También afrontaron grandes desafíos de traducción e impresión en esos primeros días. De hecho, cuando estaba en la misión en Noruega, presentaron seminario en ese lugar el mismo año que yo llegué. Recuerdo haber ayudado a un joven, Tom Rui, con sus lecciones de estudio individual supervisado de seminario, algo que nunca había visto antes. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que seminario podía ser algo diferente que una clase durante el horario escolar en el edificio adyacente a la escuela. Ahora hago la transición de mis antepasados a nuestra posteridad. Nuestros hijos asistieron a programas de seminario integrado, excepto dos de ellos que tuvieron seminario matutino por un año mientras estuvimos en una asignación en Chile. El curso de estudio había cambiado desde que Jill y yo asistimos a seminario. Yo era un joven maestro de seminario cuando se dio inicio a la enseñanza secuencial de las Escrituras. Hubo algunos desafíos para tratar de encontrar la mejor manera de enseñar de esa forma. No fue una transición automática, pero los resultados fueron justo lo necesario para la generación a la que enseñaba. Se familiarizaron más con las Escrituras y como resultado, éstas tuvieron una gran influencia natural en ellos, quienes a su vez desarrollaron confianza en ellas. Tenemos unas grabaciones de mis padres de unos años antes que fallecieran y mi mamá habló de una diferencia que ella observó. Escuchen sus comentarios. No nos enseñaron en seminario también como a los niños de ahora y nunca tuvimos el hábito de leer las Escrituras como lo hacen ahora. Mi madre tenía libritos, historias de las Escrituras y nos los leía, pero no recuerdo leer las Escrituras. Nuestros hijos y nietos tal vez tengan un testimonio más fuerte porque entienden el Evangelio más y empiezan a leerlo cuando son más pequeños. Y en realidad leen las Escrituras y creo que les da tanta fuerza a ellos. Algunos de mis nietos están en edad de seminario y los mayores en edad de instituto. Están viendo otros cambios en seminario e instituto, tal como alinear lo que se enseña en seminario con lo que se estudia en casa en Ven Sígueme. Debido a la pandemia, hemos tenido que aprender mucho sobre impartir cursos en forma remota. Deseo animarlos a todos a medida que hacemos cambios que se ajusten a las condiciones de la nueva generación. Los animo a toda voz porque esa nueva generación incluye a nuestros nietos.
Hacer cambios importantes por lo general es difícil. A veces las indicaciones son claras, pero la ejecución puede ser muy problemática. Piensen en los hijos de Mosía. Tenían un propósito definido de que la salvación fuese declarada a toda criatura y de salvar tal vez algunas de sus almas. Es fácil centrarse solo en su éxito milagroso y olvidar cuán difícil fue todo. Lo intentaron todo. Se esforzaron durante 14 años y sus experiencias incluyeron sufrir todo tipo de apuros. Enseñaron en calles, casas, templos y sinagogas, y fueron expulsados. Se burlaron de ellos, los escupieron, los golpearon, apedrearon, ataron y echaron en prisión. Sin embargo, perseveraron, se mantuvieron centrados y recibieron el poder del Señor para lograr su misión. Hace poco, leí de nuevo en cuanto a las experiencias del elder Russell M. Nelson en Europa, particularmente en Europa Oriental, cuando fue responsable de esa parte del mundo de 1985 a 1990. En ese tiempo, prestaba servicio en el Quórum de los 12 Apóstoles. En 1985, cuando se le dio la responsabilidad de Europa y África, se le dio la asignación especial de abrir las naciones de Europa Oriental, que en ese entonces estaban bajo el yugo del comunismo, para la predicación del Evangelio. Le dieron esa asignación 4 años antes de que cayera el muro de Berlín y 6 años antes de que la Unión Soviética llegara oficialmente a su fin. El objetivo del elder Nelson era claro, pero la tarea fue muy difícil. Fue implacable en su concentración en esa asignación especial. Visitó la antigua Unión Soviética 27 veces y otros países del bloque oriental muchísimas veces. En su libro Insight from the Prophet's Life, Russell M. Nelson, Sherry Du, describió la labor de él de esta forma. Nunca era persona deseada y rara vez se le recibió bien. Muchos líderes de gobierno ni siquiera daban cita a un hombre que profesaba fe en Dios. A través del tiempo se vio obstaculizado en sus esfuerzos y también recibió ayuda a lo largo del camino. Se le trató mal en algunas circunstancias y gentilmente en otras. La policía secreta lo espió y más adelante fue recibido como amigo por oficiales que llegaron a conocerlo. Y lo trataron con sospecha en ciertos lugares, mientras que en otros lo buscaban para pedirle asesoría médica. Algunos viajes parecieron ser completamente inútiles, mientras que en otros se abrieron puertas que él nunca pudo haber predicho o planeado. Después de que al elder Nelson le cambiaron la asignación, él y el elder Oaks, quien lo sucedió en la asignación, dieron un informe a la presidencia de la iglesia, el presidente Rataf Benson, de que la iglesia ya estaba establecida en cada país de Europa Oriental. La hermana Du continuó describiendo la experiencia del presidente Nelson cuando dijo: cuando más adelante se le preguntó qué aprendió con la asignación de abrir los países de Europa Oriental para la predicación del Evangelio, particularmente a la luz de muchas paradas y arranques, muchas reuniones fallidas y muchos altibajos, el elder Nelson simplemente respondió: al Señor le gusta el esfuerzo. Le pudo haber dicho a Moisés: nos encontramos a mitad de camino. No obstante, Moisés tuvo que subir hasta la cima del monte Sinaí. Requirió el esfuerzo de Moisés y de Josué y de José Smith y de todos los presidentes de la iglesia que le siguieron. ¿Están dispuestos a hacer cosas muy difíciles? Una vez que hayan demostrado que están dispuestos a hacer su parte, Él les ayudará. Los esfuerzos de rectitud del elder Nelson contribuyeron decisivamente en el cambio trascendental que resultó en que el Evangelio estuviera al alcance de millones de los hijos de Dios. Los milagros requieren trabajo duro. Los milagros que anhelamos requerirán grandes esfuerzos de nuestra parte. En ocasiones se requiere tiempo para darnos cuenta de todos los resultados de nuestros grandes esfuerzos por hacer cambios necesarios. En algunos casos, quizá ni siquiera lleguemos a ver la cosecha completa de los frutos de nuestros esfuerzos combinados
con el poder del Señor. Pero nuestro progreso es crucial y podemos esforzarnos y nos esforzaremos por hacer cambios que bendecirán la vida de aquellos a quienes servimos. También pone el cimiento para la siguiente generación, nuestros bisnietos. Jill y yo todavía no tenemos bisnietos, pero en poco tiempo empezarán a llegar a la tierra y antes que nos demos cuenta, estarán en las clases de ustedes. Nuestro objetivo en el sistema educativo es claro y no ha cambiado. Nos esforzaremos por bendecir a estos jóvenes y ayudarles a comprender las enseñanzas y la expiación de Jesucristo y a confiar en ellas, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse a sí mismos, a sus familias y a otras personas para la vida eterna con su Padre Celestial. Es porque estamos trabajando para lograr ese objetivo que estamos dispuestos a hacer cambios en los programas, perfeccionar la manera de impartirlos, innovar instituto y por lo que estamos abiertos a otros esfuerzos para mejorar. Debido a que amamos a los jóvenes, estamos dispuestos a trabajar diligentemente, intentar nuevas cosas y pedir al Señor guía y poder en todos nuestros esfuerzos. En sus esfuerzos para bendecir la vida de la nueva generación, ruego que el Señor también les bendiga en los desafíos personales que afronten. Los amo y testifico de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Ellos viven. En el nombre de Jesucristo. Amén.